día de hoy vamos a empezar con temas de álgebra y vamos a empezar con lo más indispensable, que es conocer la definición de término algebraico. Bueno, un término algebraico es una expresión compuesta por números concretos y letras que también representan números relacionados entre sí mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Ese es un pequeño concepto de lo que es un término algebraico. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que son los elementos de un término algebraico. Y en el pizarrón tenemos el ejemplo de un término algebraico, que es menos 3x al cuadrado. Muy bien. Nos dice que debe de tener 4 elementos. El primero de ellos es el signo. Vamos a ver en el ejemplo que tenemos si nuestro término algebraico tiene signo. Y observamos que sí. Es un signo negativo. Si por ejemplo yo hubiera tenido este mismo término algebraico pero representado de esta forma, se preguntarán ustedes si tiene signo o no. Y sabemos que realmente sí tiene signo. Cuando no tiene un signo, sabemos que realmente está representando un más 3, un signo positivo. Entonces ya sabemos que si no está representado el signo negativo, sabemos que tiene un signo positivo. Bueno, pasemos ahora con el coeficiente numérico. Coeficiente numérico, lo que nos decía la definición en número concreto. O sea, el coeficiente numérico va a ser el número que tenemos en el término. En este caso, el coeficiente numérico de este término algebraico es el 3. Bueno, ya conocimos el signo y ya conocimos el coeficiente numérico o el número. Sigue la parte literal. La parte literal es también conocida como la letra. Y en este caso, en nuestro ejemplo, la letra o la parte literal es la X. Básicamente estos son los 3 elementos del término algebraico. En algunos casos se dice que solamente son 3 elementos, pero en otros casos también se dice que son 4, ya que se dice que el exponente es también parte del elemento, pero en automático sabemos que al poner una letra está elevado a algún exponente. Bueno, vamos a considerar que el exponente es un elemento también. De hecho sí lo es, pero es un elemento de la parte literal. En este caso, el exponente va a afectar a la parte literal como lo venimos diciendo. Podemos decir que es el exponente de la literal. Y en este caso, en el ejemplo, tenemos que el exponente es un número elevado al cuadrado. Si hubiéramos tenido a lo mejor este caso, ¿creen ustedes que podría ser un término algebraico? Vamos a ver. ¿Tiene signo? Sí tiene signo. Sabemos que si no lo tiene es un signo positivo. Coeficiente numérico también, ya que es el 3, es el número del término. Después dice que tiene la parte literal, en este caso es la letra. Y sabemos que es una X. Y me dice que el exponente de la literal. Y vemos que también puede tener el exponente de la literal. Nosotros al tener la pura X solo sabemos que está elevado a la 1. Si no tiene, ya sabemos de antemano que está elevado a la 1. Vamos a hacer rápidamente otro pequeño ejemplo antes de pasar a los ejercicios. Vamos a determinar si esto es un término algebraico. Vamos a ver. Me dice que debe de tener signo. En este caso no tiene nada, pero yo sé que es un signo positivo o es un término positivo. Por lo tanto, sí tiene signo. Coeficiente numérico. Cuando tengamos una letra que aparentemente está sola, de antemano sabemos que va acompañada de un 1. Por lo tanto, observamos que también tiene un coeficiente numérico, el cual es el 1. Parte literal o letra. De antemano vemos que es la letra A. Y finalmente,
un exponente. Como dijimos en el ejemplo anterior, está elevado a la 1. Por lo tanto, tiene los 4 elementos de un término algebraico. Muy bien, ya que vimos una pequeña definición de lo que es un término algebraico y explicamos brevemente cómo los elementos que conforman al mismo, ahora tenemos unos ejercicios con los cuales este tema nos va a quedar un poco más claro. Vamos a hacer 2 ejercicios. Aquí tenemos el primero. Tenemos una pequeña gráfica acompañado de algunos términos algebraicos que tenemos en la primera columna y nos pide que a cada uno de estos términos, en cada uno de estos términos identifiquemos lo que es el coeficiente numérico y la parte literal. Ya aprendimos que el coeficiente numérico de un término es el número. Vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil memorizarlo. Y la parte literal es la letra o letras. Muy bien, vamos a hacer estos ejercicios. El primero nos dice 4x al cubo. ¿Cuál es el coeficiente numérico de este término algebraico? Muy bien, dijimos que es el número, por lo tanto es el 4. La parte literal van a ser las letras. Y tenemos que es la x, y esa x está elevada al cubo. Por lo tanto, en el primer ejemplo el coeficiente numérico es 4 y la parte literal x al cubo. Pasemos al segundo ejemplo. Observamos que tenemos a a la cuarta y b. ¿Cuál será el coeficiente numérico de ese término algebraico? Como lo dijimos en un ejercicio anterior, sabemos que aquí tenemos un 1. Por lo tanto, ese es el coeficiente numérico. La parte literal, ¿cuál va a ser? Las letras. A la cuarta por b. Muy bien, pasemos al tercer ejemplo. Sucede algo similar al ejemplo 2. Vemos que no tenemos un coeficiente numérico a simple vista, pero sabemos que aquí tenemos un 1. Este signo está afectando a este 1. Por lo tanto, el coeficiente numérico es igual a menos 1. ¿Cuál será la parte literal? Las letras. X, Y al cubo. Pasemos al cuarto ejemplo. Aquí sí observamos que tenemos nuestro coeficiente numérico a simple vista, que en este caso es el menos 3. Y la parte literal, m y n. Finalmente tenemos un quinto ejemplo, pero observamos que el coeficiente numérico ya no es un entero como hemos manejado en esto, pero no importa, sigue siendo el número. Por lo tanto, el coeficiente numérico de este término algebraico es igual a 3/5. Y la parte literal van a seguir siendo las letras, que es a, z al cubo. Espero que no haya dudas con este primer ejemplo. Para terminar con este tema, tenemos un último ejemplo. Es nuevamente una tabla en la cual nos pide encontrar más elementos o más datos. Nos pide determinar cuál es el coeficiente numérico, la parte literal, los exponentes de la literal y el grado de cada uno de estos términos. Bueno, vamos a empezar. Coeficiente numérico del primer ejemplo, que es 3x al cubo, ¿cuál va a ser? Como dijimos, el coeficiente numérico es el número, por lo tanto es el 3. ¿Cuál va a ser la parte literal de este término algebraico? X al cubo. ¿Cuál es el exponente de la literal? Dijimos que la literal es la letra. La letra tiene un exponente. ¿Cuál es ese exponente? El 3. El grado.
Cuando a ustedes les pidan en algún ejercicio determinar el grado de una expresión algebraica, no es más que sumar los exponentes que tengan las partes literales. En este caso solamente tenemos 3. Por lo tanto, este término algebraico es de tercer grado. Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Coeficiente numérico. En este caso sabemos que el número es el menos 5. Parte literal. Son las letras x, y al cubo. Exponentes de las literales. Sabemos que x no lo tiene puesto, pero sabemos que está elevado a la 1. De acuerdo a los conceptos que dimos anteriormente. Por lo tanto es 1 y y tiene 3. ¿De qué grado será? Dijimos que hay que hacer la suma de los exponentes de las literales. Por lo tanto es de cuarto grado. Pasemos con el cuarto ejemplo. Coeficiente numérico. Dijimos que es el número, por lo tanto es el 5. Parte literal son las letras A, B y C. A elevado al cuadrado, B elevado al cubo. ¿Cuáles son los exponentes de las literales? La de la A es 2, la de la B es 3 y el de C es 1. Por lo tanto, ¿de qué grado será este término algebraico? Dijimos que se suman los exponentes de las literales. Serían 2 más 3 igual a 5, más 1 es de sexto grado. Último ejemplo, coeficiente numérico. Dijimos que no importa si es un número entero o una fracción. Por lo tanto, el coeficiente numérico es menos 3/5. Parte literal son las letras. En este caso, P al cubo. Exponente de las literales. Está elevada al exponente 3 o al cubo. ¿De qué grado es? Como solamente está elevada al cubo, es de tercer grado. Bueno, espero que les haya servido este video de qué es un término algebraico. Más adelante vamos a hacer el siguiente video en el cual vamos a dar a entender o para que se les facilite mejor la comprensión de cómo leer el lenguaje algebraico.